Durante siglos, los vikingos fueron mucho más que la imagen que ha llegado hasta nosotros a través del cine, las series y los videojuegos. No fueron simplemente guerreros que aparecían de repente en las costas de Europa para saquear monasterios. Fueron navegantes, comerciantes, exploradores, constructores, granjeros, artesanos, esclavistas, mercenarios, reyes, colonos. Y, sobre todo, fueron habitantes de un mundo que se extendía mucho más allá de Escandinavia. Desde las costas de Norteamérica hasta los ríos de Rusia, desde las islas del Atlántico Norte hasta Constantinopla, los hombres y mujeres del mundo nórdico dejaron una huella que todavía hoy los arqueólogos intentan reconstruir. Y lo más sorprendente es que gran parte de nuestra imagen de los vikingos no procede de documentos escritos por ellos, procede de lo que dejaron enterrado. Barcos, armas, monedas, joyas, restos humanos, casas, herramientas, runas, tesoros escondidos y, en ocasiones, ciudades enteras. Cada uno de estos descubrimientos es como una ventana abierta durante unos segundos hacia un mundo desaparecido hace más de 1000 años. Y algunos de ellos han obligado a los historiadores a cambiar completamente lo que creían saber. Porque uno de los mayores secretos de los vikingos es precisamente este. Sabemos mucho menos de ellos de lo que creemos. Y al mismo tiempo, cada nuevo descubrimiento puede revelar algo extraordinario. Así que hoy vamos a recorrer algunos de los hallazgos arqueológicos más impresionantes relacionados con la era vikinga. Y comenzaremos por uno de los más increíbles de todos. Porque hubo un momento en que los vikingos llegaron a un continente que, según la historia tradicional que durante siglos se enseñó en Europa, todavía no había sido alcanzado por los europeos. América. En el extremo norte de la isla de Terranova, en la actual Canadá, existe un lugar donde el paisaje parece casi demasiado remoto para imaginar una expedición medieval. Acantilados, hierba, pantanos, mar abierto, viento y un horizonte enorme que se pierde hacia el Atlántico Norte. El lugar se llama Eleanceaux Meadows. Y allí, hace aproximadamente 1000 años, existió un asentamiento nórdico. El descubrimiento arqueológico de Eleanceaux Meadows es probablemente la prueba física más importante de los viajes vikingos hacia América. Hoy sabemos que allí existieron estructuras construidas con madera y turba, siguiendo técnicas arquitectónicas conocidas en Islandia y Groenlandia. Los arqueólogos identificaron viviendas, talleres y una forja. Pero todavía hay algo más espectacular. Encontraron restos relacionados con el trabajo del hierro. Eso significa que aquellos viajeros no se limitaron a llegar a la costa. Trabajaron allí. Repararon objetos. Y probablemente repararon barcos. Entre los hallazgos aparecieron clavos y remaches de hierro relacionados con embarcaciones, además de escoria producida durante la transformación del mineral. Incluso se ha identificado hierro procedente de mineral de pantano local. La arqueología no necesitaba imaginar a los vikingos allí. Los restos materiales demostraban que habían estado allí. Pero aquí comienza una de las partes más fascinantes de la historia. Las sagas islandesas hablaban de una tierra situada hacia el oeste. Una tierra que los nórdicos llamaron Vinland. Según las historias medievales, los viajes hacia esas tierras estuvieron relacionados con exploradores como Leif Erikson y otros miembros de las comunidades nórdicas del Atlántico. Durante siglos, estas historias fueron consideradas una mezcla difícil de separar entre tradición, literatura y memoria histórica. Y entonces apareció Eleanceaux Meadows. De repente, las sagas dejaron de ser solamente historias. No significa que cada detalle de las sagas sea literalmente cierto. Eso sería un error. Las sagas fueron escritas siglos después de algunos de los acontecimientos que narran y mezclan recuerdos, tradición oral, literatura y elementos narrativos. Pero el descubrimiento arqueológico demuestra algo fundamental. Los nórdicos sí llegaron a Norteamérica alrededor del año 1000. Y lo más impresionante es que no llegaron en una época de grandes imperios transatlánticos. No disponían de motores. No tenían brújulas modernas. No tenían mapas del mundo como los conocemos.
No tenían satélites. No tenían comunicación instantánea. Tenían madera, hierro, lana, cuero, velas, remos y una extraordinaria capacidad para leer el mar. Y con eso cruzaron el Atlántico Norte. Pero Eleanse Aux Meadows también nos cuenta algo importante sobre el fracaso de aquella aventura. Porque llegar a América no significa que los vikingos conquistaran América. El asentamiento fue pequeño y aparentemente tuvo una existencia relativamente corta. Los nórdicos exploraron territorios más amplios, pero no crearon en Norteamérica un imperio comparable a los que surgirían siglos después en otras partes del continente. Además, las fuentes arqueológicas y documentales hablan de contactos y posibles conflictos con poblaciones indígenas en otras zonas de Vinland. Los propios nórdicos utilizaban el término Skraelingar para referirse a pueblos indígenas que encontraron durante sus exploraciones. Y aquí aparece una de las grandes ironías de la historia. Los vikingos fueron capaces de llegar hasta Norteamérica. Pero eso no significa que pudieran convertir ese territorio en una colonia estable. La distancia. El clima. La logística. La dificultad de mantener comunicaciones regulares con Groenlandia. La necesidad de recursos. Y las relaciones con las poblaciones locales pudieron hacer que aquellas expediciones resultaran poco rentables o demasiado peligrosas. Eleanse Aux Meadows es, por tanto, mucho más que una prueba de que los vikingos llegaron a América. Es también una prueba de los límites de su mundo. Podían llegar. Pero llegar no significaba poder quedarse. Si existe un objeto que puede resumir la capacidad artesanal de los vikingos, ese objeto podría ser el barco de Oseberg. Imaginemos el momento. Un barco magníficamente construido. Enterrado bajo tierra. Dentro de él, dos mujeres. A su alrededor, animales y una enorme cantidad de objetos. Y después, tierra. Silencio. Durante más de 1000 años. El barco de Oseberg fue construido alrededor del año 820 y posteriormente utilizado como parte de un enterramiento. El descubrimiento se convirtió en uno de los hallazgos funerarios más ricos de la era vikinga. El barco mide aproximadamente 21,5 metros de largo. Su anchura ronda los 5,2 metros. Y estaba diseñado para navegar y remar. Pero lo extraordinario no es solamente el barco. Es todo lo que apareció junto a él. Las dos mujeres enterradas fueron acompañadas por objetos y animales. Se encontraron restos de caballos, perros y bueyes. Y también numerosos objetos que permiten reconstruir aspectos de la vida cotidiana y de las creencias funerarias. Esto es importantísimo. Porque durante mucho tiempo imaginamos las tumbas vikingas como simples sepulturas de guerreros. Pero Oseberg nos recuerda que la sociedad nórdica era mucho más compleja. Las mujeres podían ocupar posiciones de enorme importancia. Y los enterramientos de élite podían contener auténticas colecciones de objetos destinados a acompañar al muerto. El barco era, en cierto sentido, una representación material de estatus. Pero también podía funcionar como un vehículo simbólico. El difunto abandonaba este mundo. Y el barco se convertía en el escenario de ese tránsito. El problema es que no sabemos exactamente qué creían todos los individuos enterrados de esta manera. La religión nórdica no era un sistema completamente uniforme. No existía una única forma de enterramiento. No todos los muertos recibían barcos. No todos eran enterrados con armas. No todos eran cremados. Y no todos los enterramientos eran paganos. El mundo vikingo estaba cambiando. El cristianismo avanzaba. Las viejas tradiciones sobrevivían. Y ambas podían coexistir durante generaciones. Eso hace que cada tumba sea un rompecabezas. Ahora viajemos a otro barco funerario. Gokstad. Aquí la arqueología encontró algo que parece sacado de una saga. Un hombre enterrado en un enorme barco. El barco medía aproximadamente 23,8 metros. Y el individuo enterrado tenía entre 40 y 50 años. Su identidad sigue siendo desconocida. Pero sabemos algo que resulta especialmente inquietante. Los huesos presentan señales compatibles con heridas de combate.
Es decir, aquel hombre probablemente no fue simplemente un aristócrata que vivió tranquilamente en una granja. Su cuerpo cuenta una historia diferente. Una historia de violencia. Y la riqueza de su tumba era impresionante. Había utensilios. Camas. Un trineo. Un cofre. Equipamiento ecuestre. Escudos. Caballos. Perros. Incluso pavos reales. Y otros objetos. Todo esto nos permite imaginar el funeral de un individuo extremadamente importante. Pero también revela algo que a menudo olvidamos cuando pensamos en los vikingos. La riqueza vikinga no estaba formada solamente por monedas. La riqueza era ganado. Barcos. Tierra. Caballos. Armas. Textiles. Joyas. Esclavos. Comercio. Prestigio. Y la capacidad de movilizar personas. Un hombre enterrado con tantos recursos no necesitaba llevar una bolsa llena de monedas para demostrar que era poderoso. Su tumba lo demostraba por él. Y hay un detalle especialmente interesante. Los arqueólogos encontraron 3 barcos pequeños sobre la cubierta del gran barco. Esto significa que el barco funerario no era necesariamente un simple ataúd gigante. La embarcación podía representar la capacidad del muerto para viajar. Y en una cultura profundamente conectada con el mar, eso tenía un enorme poder simbólico. Si reunimos todos estos hallazgos, aparece una imagen muy diferente. Tenemos barcos funerarios. Tenemos tesoros islámicos en Escandinavia. Tenemos objetos francos. Tenemos oro. Tenemos inscripciones. Tenemos ciudades comerciales. Tenemos asentamientos en Groenlandia. Tenemos una base en Norteamérica. Tenemos tumbas de guerreros. Tenemos enterramientos de mujeres. Tenemos artesanos. Tenemos agricultores. Tenemos comerciantes. Tenemos exploradores. Y tenemos personas que nunca regresaron de sus viajes. El mundo vikingo era enorme. Pero no era un imperio único. No existía un país vikingo unificado que controlara todo. Había reinos. Jefaturas. Familias. Comunidades. Redes comerciales. Alianzas. Rivalidades. Y culturas diferentes conectadas por lenguas, tradiciones y relaciones. Los vikingos no eran un pueblo completamente homogéneo. Y quizá esa sea una de las mayores lecciones que nos dejan los descubrimientos arqueológicos. Imaginemos ahora a una persona que vivió hace 1000 años. Quizá nació en una granja de Noruega. O en Dinamarca. O en Suecia. Quizá creció viendo barcos entrar y salir de un fiordo. Quizá escuchó historias sobre tierras lejanas. Quizá conoció comerciantes que hablaban de lugares que jamás había visto. Quizá un día embarcó. El barco se alejó de la costa. Atrás quedaron las montañas. La granja. La familia. Los conocidos. Delante estaba el mar. No sabía exactamente qué había al otro lado. Quizá navegó hacia Inglaterra. Quizá hacia Irlanda. Quizá hacia Islandia. Quizá hacia Groenlandia. Quizá hacia el Báltico. Quizá hacia los grandes ríos del este. O quizá hacia un mundo todavía más lejano. Norteamérica. Y después de esa vida llegó la muerte. En algunos casos, la persona fue enterrada. En otros, incinerada. En otros, depositada en un barco. Quizá junto a sus armas. Quizá junto a sus animales. Quizá junto a herramientas. Quizá junto a objetos cotidianos. Y luego alguien cubrió la tumba. Pasaron 100 años. 200. 500. 1000. La sociedad cambió. Las religiones cambiaron. Los idiomas cambiaron. Los reinos desaparecieron. Las ciudades fueron abandonadas. Las carreteras cambiaron. Los bosques cubrieron los antiguos asentamientos. Y durante siglos nadie volvió a pensar en aquel individuo. Hasta que un día un arqueólogo encontró algo. Una piedra.
Un remache. Un trozo de madera. Una moneda. Un hueso. Una pieza de oro. Y de repente, aquel desconocido volvió a existir. No como un personaje de una saga. No como una figura legendaria. Sino como una persona real. Alguien que tuvo miedo. Que tuvo hambre. Que amó. Que perdió. Que trabajó. Que viajó. Que luchó. Que envejeció. Y finalmente murió. Tal vez esa sea la razón por la que los descubrimientos vikingos continúan fascinándonos. No porque nos hablen solamente de guerreros, sino porque nos hablan de seres humanos. Los restos de Oseberg nos hablan de la muerte y de la riqueza. Gokstad nos habla de poder y violencia. Hermunbu nos habla de guerra. Spillings nos habla de comercio. Vindelev nos habla de religión. Birka nos habla de ciudades. Groenlandia nos habla de adaptación. Eleanse Auxmeadows nos habla de exploración. Y las runas nos hablan de memoria. Todos estos descubrimientos juntos forman un mapa. Un mapa que se extiende desde Escandinavia hasta el Atlántico Norte. Desde las costas de Norteamérica hasta las rutas comerciales del mundo islámico. Desde las granjas, una época en la que personas capaces de construir barcos con herramientas relativamente simples se aventuraron en mares que podían matarlos en cuestión de horas. Una época en la que una moneda acuñada a miles de kilómetros podía acabar enterrada bajo el suelo de una casa en Gotland. Una época en la que una pequeña inscripción podía sobrevivir más de 1000 años para que nosotros pudiéramos leer el nombre de un dios. Y una época en la que un grupo de marineros podía atravesar el Atlántico Norte y llegar hasta un continente que la mayoría de Europa todavía desconocía. Los vikingos no descubrieron América en el sentido de ser los primeros seres humanos en llegar a ella. Eso es importante. Los pueblos indígenas ya llevaban miles de años viviendo en América. Pero los nórdicos sí dejaron la evidencia arqueológica más antigua conocida de presencia europea en el continente. Y eso convierte Eleanse Auxmeadows en uno de los lugares arqueológicos más importantes de la historia de la exploración humana. Y quizá lo más impresionante de todo sea pensar que aquellos exploradores no sabían que estaban protagonizando una historia que algún día estudiaríamos. Para ellos no existía el concepto de descubrimiento vikingo. No sabían que 1000 años después encontraríamos sus casas. No sabían que estudiaríamos sus huesos. No sabían que analizaríamos sus monedas. No sabían que reconstruiríamos sus barcos. No sabían que intentaríamos descifrar sus runas. Ellos simplemente vivían. Y después desaparecieron. Pero dejaron cosas atrás. Y esas cosas sobrevivieron. Un clavo oxidado. Una espada. Una moneda. Una piedra. Un barco. Una tumba. Una pieza de oro. Un fragmento de tejido. Un pequeño objeto cotidiano. Y cada uno de ellos contiene una parte de una historia. Por eso la arqueología vikinga es tan fascinante. Porque no estamos solamente buscando tesoros. Estamos intentando reconstruir una civilización a partir de sus fragmentos. Y cada fragmento nos dice algo. A veces confirma una historia que creíamos imposible. A veces destruye un mito. A veces plantea 10 preguntas nuevas. Y, de vez en cuando, aparece un descubrimiento capaz de cambiar lo que creemos saber sobre toda una época. Quizá todavía existan muchos más. Quizá bajo un campo de cultivo haya una tumba. Quizá debajo de una granja moderna haya un asentamiento. Quizá en el fondo del mar se encuentre un barco. Quizá algún día aparezca una nueva inscripción. Quizá encontremos otra evidencia de los viajes hacia América. Quizá descubramos una nueva ruta comercial. Porque el mundo vikingo todavía no ha terminado de ser descubierto. Y ese es quizá el detalle más emocionante. 1000 años después, los vikingos todavía tienen secretos. Y mientras existan arqueólogos dispuestos a buscarlos, el pasado seguirá hablando. No con la voz de una leyenda, sino con la voz de la tierra. Con la voz del hierro. Con la voz de la madera. Con la voz de las runas. Con la voz de los muertos.
Y con la voz de aquellos barcos que, hace más de 1000 años, se alejaron de las costas de Escandinavia y navegaron hacia un horizonte que parecía no tener final.